La ley de copropiedad inmobiliaria, ¿en qué estamos? ¿Ya? Las palabras bienvenida la va a dar el profesor Santiago Zárate a continuación. Bien, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Esta es la segunda versión que hacemos del seminario sobre copropiedad inmobiliaria y nos preguntamos en qué estamos porque ha sido un escabroso camino desde que fue, ¿no es cierto?, promulgada y publicada la ley de copropiedad inmobiliaria el año recién pasado. Así que estamos con invitados de lujo, como siempre, y esperamos que sea un buen seminario. A continuación, presentamos las mesas. La primera mesa está constituida por el magíster, el señor Marco Antonio Sepúlveda, profesor titular de la Facultad de Derecho y Humanidades de la UCE. A continuación, también magíster, el señor Otman Sosa, miembro del Estudio Jurídico Sosa y Cubillos, abogados y profesor del magíster de Derecho Inmobiliario Registral de la UCE. A continuación también la magíster, la señora Janet Bruna, profesora también del magíster de Derecho Inmobiliario Registral de la UCE. Y la segunda mesa está compuesta por el doctor Santiago Zárate, director del magíster de Derecho Inmobiliario Registral de la UCE y profesor asociado regular de la Facultad de Derecho y Humanidades de la UCE. A continuación de él se presenta magíster también Anaías González, miembro del Estudio Jurídico Sepúlveda y Escudero Abogados y profesor del Magíster de Derecho Inmobiliario Registral de la UCE. A continuación, y terminando, don Álvaro Ricardi Maquiboy, director del SEGAI, y daríamos por finalizada el cierre a las 13 horas. Así que, por favor, profesor Marco Antonio, puede dar comienzo. Ok. Muchas gracias, Santiago, por la invitación y por convidarme también con tan ilustres profesionales, invitados, profesores, en su mayoría del Magíster en Derecho Inmobiliario Registral de la Universidad Central de Chile y también por un distinguido miembro del directorio, ¿no?, de SGI, Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Bien, la verdad que tratar de abordar dónde estamos es un poco complejo porque me parece a mí que estamos todavía en una suerte de tierra de nadie. Y recuerdo justamente nuestro primer seminario, y creo que fue desde el punto de vista de la legislación en copropiedad inmobiliaria, fue extraordinariamente relevante y útil porque a raíz del análisis, críticas, observaciones que se hicieron en ese momento, por muchos de los profesores que también nos acompañan el día de hoy, me incluyo, se tomaron notas y por ahí se dictaron algunos cuerpos legales, circulares, alguna ley por ahí que trató de aclarar las cosas. Pero lamentablemente, como señalaba Santiago, este no ha sido un camino claro, y esto se vislumbraba desde un comienzo. No hay que ser muy listo, por decirlo de una forma, para haber previsto todos los problemas que iban a ocurrir con esta ley, sobre todo desde el punto de vista que adolece de una técnica legislativa muy deficiente, partiendo ya por su entrada en vigencia. ¿Y por qué digo de su entrada en vigencia? Porque no es necesario ser jurista ni una persona muy preparada para entender que esta ley sí entró a regir in actum, basta leer el artículo 100, no hay otra forma de interpretarlo porque deroga la ley anterior e incluso el mismo artículo 100 es el que establece que dentro del plazo de un año a partir de la publicación de la ley debe adecuarse los reglamentos de copropiedad a la nueva ley. Incluso abunda y dice, mire, y además los condominios que estaban acogidos a la ley 18.537, se entienden entonces que se rigen desde ahora por esta nueva ley. O sea, mayor claridad no podía existir. Bueno, y en estos intentos denodados, ¿no?, de salvar la patria, por decirlo de alguna forma, es que aparece esta primera circular, que es la circular número 1 de Secretaría Ejecutiva de Condominio, que es del 27 de julio del año 2022. Donde se
pretexto, ¿no?, de interpretar la norma, se dice algo que la ley no dice en definitiva, ¿no? Y una interpretación que yo igual la alabo, ¿no? Porque trató de sortear un problema que había creado el legislador. Bueno, a propósito de determinadas normas jurídicas, señaló que mientras no se dictasen estos reglamentos, porque esa es justamente la problemática que se produce, es que quedaron pendientes de dictación dos reglamentos, y uno que es el más importante a mi juicio desde el punto de vista de la ley, que es el reglamento de la ley. La ley se dio además un plazo de 12 meses, no de un año en este caso, 12 meses para dictar estos reglamentos, y estos reglamentos todavía no ven la luz a pesar que han transcurrido más de 12 meses. El otro es el del Registro Nacional de Administradores, pero a mí, al menos en mi exposición, el que me interesa es el reglamento de la ley. Entonces, aquí eso está circular, nos dijo, mire, mientras no se dicte este reglamento, las normas tales y cuales, porque menciona determinadas normas, los artículos 5, 15 y 20, número 4, no rigen todavía mientras no se dicten estos reglamentos. Bueno, sigue avanzando el tiempo y se dicta la ley 21.508 el 10 de noviembre del 2022, o sea, se publica en esa fecha. Y esta ley es una ley interpretativa del artículo 100, ¿no? Del artículo 100 de la ley. Y me parece que con un texto re poco claro, interpreta este artículo 100 señalándose lo siguiente, dice, mire, se declara interpretado el artículo 100 de la ley 21.442 que aprueba la nueva ley, y lo interpreta en el siguiente sentido, tratándose de la materia regulada en esta, en la 21.442, cuya aplicación requiera, y aquí viene lo curioso, expreso tácitamente, la dictación de reglamento u otras normas complementarias conservarán su eficacia las disposiciones de la ley antigua. Entonces, evidentemente, analizar cuáles normas expresamente hacen referencia a un reglamento de la ley es fácil, es cosa de leer la ley 21.442, pero ya hay a interpretar tácitamente cuáles, por Dios santo, que se hace cuesta arriba. Pero así quedó el estado de cosas, ¿no?, a noviembre del año 2022. Y si ustedes se dan cuenta, en noviembre del 2022 estábamos ya re cerca de la fecha que había establecido el legislador para la dictación de estos dos reglamentos. O sea, estos dos reglamentos debieron haber visto la luz pública en abril del año 2023. Es decir, ya teníamos una serie de condominios, administradores, etcétera, preocupados de la famosa adecuación. Habían empezado ya la adecuación, y eso me imagino que las autoridades a lo menos tendrían que haberlo estudiado, que había muchas comunidades, muchos condominios en Chile que ya estaban trabajando en esta adecuación, pero un poco a ciegas. ¿Y por qué digo a ciegas? Porque no olvidemos que el artículo 10 de la ley 21.442 señala expresamente, no obstante que curiosamente dice que el reglamento de la ley es supletorio, pero no obstante esa supletoriedad señala que los reglamentos adolecerán del vicio de nulidad, los reglamentos de copropiedad, en la medida que sean contrarios a la ley y además al reglamento de la ley. Es una supletoriedad muy curiosa, digamos, ¿no? Entonces, el problema es el siguiente, se estaba trabajando a ciegas, sin tener a la vista justamente este reglamento, y un reglamento que si se infringía, esa cláusula iba a adolecer de nulidad. Entonces, uno como abogado lo que hacía en la práctica con su cliente era decirle, mire, vamos viendo cómo se van dando las cosas, tratemos de estirar el elástico lo más que se pueda a la espera de si sale el reglamento de aquí a abril, ¿no es cierto? Íbamos a ciegas. Y luego, porque aquí tengo anotadas varias fechas, porque la verdad que ha sucedido bastante, desde la dictación de la ley a la fecha, es que se dicta y aparece la circular número 2 de la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Y aquí quiero hacer hincapié en la fecha, 17 de marzo de 2023, es decir, menos de un mes a la fecha en que según la ley iba a ser exigible la adecuación de los reglamentos. Es decir, ya teníamos muchos condominios en Chile que ya se habían lanzado frenéticamente, ¿no?, a esta adecuación de su reglamento. Incluso
pagando parte de sus honorarios a los abogados, etcétera, etcétera. Entonces, nótese, con menos de un mes de anticipación, en esta circular se dice, mire, la verdad que vamos a interpretar de nuevo, vamos a interpretar nuevamente la ley, y específicamente el artículo 100, y en base a lo que había, a la interpretación que había hecho la ley 21.508, la verdad es que esto no es necesario adecuarlo, sino hasta que se dicte el reglamento de la ley. Claramente, eso no lo dijo ni lo ha dicho nunca a la ley 21.442. Pero entiendo que es con un afán de colaborar, de ayudar. Yo no estoy haciendo crítica a la circular en sí, ¿no? Pero convengamos que esta interpretación de ambas circulares, tanto la número 1 como la número 2, me hago responsable de lo que digo, son de dudosa legalidad, porque sobre pretexto de interpretar, yo no puedo modificar o derogar un artículo, ¿no es cierto?, que está en una ley de la República. Pero bueno, yo sé que el afán es ayudar. Y por si fuera poco, incluso causó cierta confusión, porque me llamó mucho la atención a mí, porque esto salió hasta, fue noticia en los medios periodísticos, de que el día 12 de abril del 2023 se había publicado la resolución exenta 721 del MIMBU que aprobaba el reglamento tipo. Y el teléfono en la oficina no dejaba de sonar porque todo el mundo creía que se había dictado el reglamento de la ley. Pero aquí hay algo que yo no lo entiendo y discúlpenme, no lo logro comprender. Es decir, se dicta un reglamento tipo de copropiedad. Ojo, para que la gente no se confunda. Es un reglamento tipo de copropiedad. Pero aquí viene, para mí algo que podría decir hasta un poco delirante, ¿no? Porque se dicta este reglamento, no obstante que no se ha dictado el reglamento de la ley. Y resulta que la misma ley me dice que los reglamentos de copropiedad que sean contrarios al reglamento de la ley son nulos. No lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. No lo logro comprender cómo se redactó un reglamento tipo sin haber estado dictado el reglamento de la ley, dado que todos los reglamentos de copropiedad deben someterse no solamente a la ley, sino al reglamento de, o sea, no solamente a la ley, sino al reglamento de la ley. Bueno, esta circular número 2, además, señala algo que a mí también me dejó un poco perplejo, porque no solamente se pronuncia, incluso con un subrayado, si ustedes leen la circular número 2, aparece hasta subrayada, ¿no? Pero dice algo porque la interpretación que la realizan dos incisos. Y miren lo que dice el inciso primero de su interpretación. Dice, a partir de lo puesto, se está refiriendo a la ley 21.508, dice, a partir de lo puesto es posible establecer que conservan su eficacia las disposiciones establecidas en la ley 19.537 hasta la publicación del reglamento de la ley 21.442. Entonces, ahí viene la duda, ¿no? Bueno, ¿qué me está diciendo esta circular? Que entonces no rige la ley 21.442 y sigue plenamente vigente la ley 19.537. Entonces alguien me podría decir, no le ponga tanto color, porque evidentemente está en el contexto de lo que dice la ley 21.508, que interpreta el artículo 100. Sí, yo estaría de acuerdo con esa afirmación, pero ¿qué es lo que me mueve a duda? El inciso segundo, porque el inciso segundo se refiere justamente al tema de la dictación y actualización de reglamento. Entonces, ¿quiere decir que sería una circular redundante? ¿Que dice dos veces lo mismo en la misma norma? Es raro, porque miren lo que dice, en consecuencia, el plazo para la dictación o actualización de reglamentos de copropiedad debe contarse de la fecha de publicación del reglamento de la ley. ¿Por qué me dice lo mismo dos veces entonces? No lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. Bueno, son muchas las cosas de verdad que yo no he logrado entender desde que se dicta la ley. O sea, la primera incomprensión que uno tiene es, insisto, con la técnica legislativa. No sé cuánto tiempo me queda, Santiago. ¿Tengo tiempo todavía o no? 12 minutos. ¿Cuánto? 12 minutos. 12, perfecto, listo. Que traté
Traté de ser muy rápido en esta explicación justamente para poder alcanzar a referirme a otros puntos. Bueno, pero el derrotero de la ley no acaba acá, entre paréntesis, ¿ah? Porque fíjense ustedes que, y esto me imagino que los urbanistas están mucho más al tanto que yo, es la ley 21.558, ¿no? Que se dicta, aparece publicada en el Diario Oficial el 25 de abril del 2023, que es una ley que modificó diversos cuerpos legales y entre ellos modificó los artículos 60 y octavo transitorio de la ley 21.442. Y por último, se dictan con fecha 18 de mayo de 2023 dos circulares más, y que tienen que ver también con cuestiones urbanísticas y constructivas fundamentalmente, que son las circulares número 3 y la circular número 4. Por lo tanto, miren todo el agua que ha corrido debajo del puente y lo más grave de todo, no hay ninguna claridad respecto de nada al final del día. ¿Ah? Bastante desastroso. Yo hacía tiempo que no veía una implementación tan deficitaria de una ley, ¿no? Y donde en definitiva estamos todos más bien llenos de preguntas que de respuestas. Ahora, en lo que dice relación específicamente con estos reglamentos de la ley 21.442, me estoy refiriendo por una parte al de la ley misma y por otro lado al del Registro Nacional de Administradores. Bueno, yo no conozco fehacientemente el texto que se envió a la Contraloría, porque están en Contraloría hoy día, ¿no? Estos reglamentos. Pero leyendo el borrador que circuló, ¿no? Para que justamente se pudiese hacer observaciones, comentarios, la verdad que a mí también me sorprendieron muchísimas cosas, sobre todo del borrador del reglamento, la ley 21.442. No voy a entrar en cosas de administración o de órganos de administración propiamente tal, porque yo sé que Ananías, en ese número 2, él va a abordar más bien la materia de la administración misma, ¿no? Pero la verdad que hay muchos aspectos que son extraordinariamente dudosos. Incluso voy a comentar uno que ya casi como medio cómico, ¿no? Porque por un lado tenemos la Secretaría Ejecutiva de Condominio interpretando la forma que había señalado la entrada en vigencia de esta norma que exige la adecuación de los reglamentos. Pero fíjense ustedes que el borrador del reglamento, la ley 21.442, decía todo lo contrario. Y lo decía expresamente, decía el borrador que los reglamentos deben adecuarse en el plazo de un año. El artículo primero transitorio. Entonces, tenemos un mismo ministerio donde parece ser que confluyen realidades paralelas, ¿no? Porque tenemos por un lado la Secretaría Ejecutiva de Condominio que me dice, mire, esto debe ser interpretado de esta forma. Y por otro lado tenemos un borrador de reglamento que me dice que no es así, que en realidad los reglamentos tienen que adecuarse en el plazo de un año. Entonces son como dos mundos paralelos, digamos, una cosa bastante curiosa. Ahora, me imagino que esto se habrá corregido en el borrador que se envió a la Contraloría. O sea, me imagino que aquí sí la mano derecha sabe lo que hace la izquierda y viceversa, digamos, porque si no, la verdad que esto ya sería francamente para escribir una tesis doctoral, ¿no? Sobre los problemas que puede ocasionar la entrada en vigencia de una norma. Ahora, comentarios al pasar, rápido, ¿no? Que insisto, yo no sé cómo están en este minuto en el borrador, no en el borrador, en el texto, perdón, en el texto que se envió a Contraloría. Pero, por ejemplo, ¿qué cosas me preocupan del reglamento que espero que se hayan mejorado? Se utilizan nomenclaturas que la ley no utiliza. Por ejemplo, esto de habitantes permanentes y transitorios. Y resulta que el reglamento no lo define. En ninguna parte de la ley se utiliza tal nomenclatura. En la ley habla de copropietarios, arrendatarios y ocupantes a cualquier título. Esas son las nomenclaturas. Y por ahí habla de residente en alguna norma. Pero aquí estamos hablando de habitantes permanentes o transitorios. Yo me imagino que el redactor de este reglamento estará pensando en los aparhotel, por ejemplo, justamente arrendamientos por día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí viene otro problema.
cuáles son los derechos y obligaciones que tienen estas personas, porque si yo estoy distinguiendo entre habitantes permanentes, habitantes transitorios, la pregunta obvia es decir, bueno, y estos señores, por ejemplo, se pueden aparecer en una asamblea de copropietarios, porque en estricto rigor, un ocupante, o sea, no un ocupante, disculpen, un habitante, porque no hablan de la expresión ocupante, porque ocupante jurídicamente sí tiene una definición clara, ocupante versus arrendatario, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que está habitando en un aparotel puede ser considerado un arrendatario por día. Perfectamente, si la ley 18.101 se refiere justamente a este tipo de arrendamiento. Entonces la pregunta obvia es, ¿este señor si sabe que hoy día hay una asamblea de copropietarios puede aparecer? Bueno, el reglamento no es claro en cuanto a los derechos y obligaciones de los permanentes y más importante, quiénes son permanentes y quiénes son transitorios, porque la verdad que no lo tengo claro yo. Transitorio es alguien que arrenda menos de un mes, permanente es alguien que arrenda más de un mes, no tengo la menor idea, sinceramente. Entonces eso va a ser un problema tremendo. Y no nos olvidemos que hay un registro que pasa a ser extraordinariamente importante para los administradores y en la vida en condominio, que es el famoso registro de copropietarios, arrendatarios y ocupantes a cualquier título, donde se exige a los administradores llevarlos al día y donde hay que consignar un montón de información. Y la información que ahí se contenga, entre otras cosas, es lo que va a permitir la participación o no participación en una asamblea de copropietarios. Y luego también ahí se presentan otros problemas en el reglamento en cuanto a lo que a mi juicio es la débil acreditación de la calidad de arrendatario o ocupante. Porque no hay que olvidarse que en Chile también y en el mundo hay un problema grave, que es el de los ocupa con cabo. Entonces fíjense ustedes que el reglamento, al menos insisto, el borrador que todos tuvimos a la vista, exige, por ejemplo, que la calidad de arrendatario se acredite con una copia simple. Nótese, una copia simple de contrato de arrendamiento y una copia de la cédula de identidad. Yo pregunto, ¿la cédula de identidad de quién? Primera cosa. Y una copia simple. O sea, esto literalmente es estar viendo en otro planeta, porque en paralelo tenemos que a los notarios, por ejemplo, lo han estado apretando muy fuertemente, justamente para que cuando autoricen en su notaría un contrato de arrendamiento, el arrendador acredite que efectivamente es el dueño, por mucho que el arriendo de cosa ajena sea variado en Chile. Está bien, el arriendo de cosa ajena es válido, pero eso no significa que sea legítimo. ¿Ah? La compraventa de cosa ajena también es válida, pero eso no significa que nosotros estemos interesados en que se vendan cosas que a uno no le pertenecen. Y por último, y con esto termino, porque la verdad que podría decir muchas cosas más, el tema de los aparoteles. El tema de los aparoteles. Fíjense que el borrador de reglamento establece algo que a mí me parece sumamente grave. Establece una prohibición, o sea, una prohibición equivalente, por ejemplo, a la que establece la ley, el artículo 8º, esta famosa prohibición de prohibir, vale la redundancia, de prohibir en los reglamentos la tenencia de mascota. O sea, hoy día, en conformidad a la ley, nosotros no podemos prohibir en un reglamento la tenencia de mascota. El artículo 8º, al pasar, hace referencia a los aparoteles, pero más bien desde el punto de vista de su reglamentación en los reglamentos, vale la redundancia. Y fíjense que este borrador se da el lujo de decir, espero que esto se haya corregido, de que se prohibir los aparoteles en los reglamentos. Bueno, yo no sé si los redactores del borrador tienen claro que, por ejemplo, vía el subterfugio, los aparoteles y modelos de negocio similar, por ejemplo, se desarrolla la prostitución en muchos edificios. Por lo tanto, esto es un tema que tiene que estar muy controlado, donde la gente tiene que ser, a mi juicio, libre de decidir si esto se va a permitir o no se va a permitir. Y esto más bien también es una pregunta que yo le dejo lanzada a los urbanistas, porque esta es toda una materia que está regulada en legislación especial, es decir, hay toda una reglamentación a parotel o estos destinos turísticos, etcétera, que están regulados en una legislación que ha sido dictada por el Ministerio de Economía y Turismo. Entonces, yo me pregunto, desde el punto de vista de la destinación de esos inmuebles, ¿ese sigue siendo un destino habitacional o le estamos cambiando el destino a los departamentos cuando se empieza a desarrollar un negocio de esas características? Lo dejo lanzado porque eso más bien tiene que ver con el ámbito urbanístico más que con la copropiedad inmobiliaria, pero ahí está el problema.
porque sería una contradicción, porque justamente la ley se refiere a destinos, o sea, se refiere a edificios habitacionales. Por lo tanto, si nosotros concluimos que si vamos a desarrollar un negocio para hotel, que tiene toda una reglamentación, o bien hospedaje turístico, que también tiene toda una reglamentación, y llegamos a la conclusión que eso en definitiva deja de ser habitacional, destino habitacional, conforme lo define la Ley General de Urbanismo y Construcción y otras normativas aplicables, quiere decir entonces que derechamente estamos violando la ley, la ley de propiedad inmobiliaria. ¿Por qué digo violando la ley? Porque para cambiarle el destino habitacional a un determinado edificio, yo requiero asamblea propietaria, una asamblea extraordinaria. Entonces, la verdad que me cuesta muchísimo entender a dónde se pretende llegar con el borrador del reglamento. Bien, voy a llegar hasta acá. Podría haberme referido a otros temas, pero la verdad que, claro, es una ley muy extensa y así dejamos quizás por otro seminario, Santiago. Muchísimas gracias. Ahora el tiempo de don Sosa, por favor. Muchas gracias, profesor Zárate, por la invitación y por la presentación. El tema que yo voy a exponer dice relación con algunas reglas de urbanización respecto a los condominios tipo E en la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. El profesor Sepúlveda acaba de hacer una muy buena síntesis al final de en qué estamos, a lo menos en cuanto a modificaciones legales, avances de elaboración a lo menos de reglamentos, entrada en funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva de Condominios y las circulares que ella ha dictado. Tal cual como decía el profesor Sepúlveda, a la fecha la Secretaría Ejecutiva de Condominios, desde que entró en funciones, ha dictado 4 circulares. La número 1, que ya se refería en la ponencia anterior, decía relación con tratar de hacerse cargo de un problema que era el régimen de transitoriedad o de transitividad que existía o que no existía correctamente desarrollado en la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Ahí establecía ciertas reglas en cuanto a cuál es el régimen aplicable respecto de ciertas solicitudes y ciertas presentaciones, permisos de edificación, solicitud de acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria. La circular número 2, también ya refería, hacía alusión finalmente a la vigencia de las normas para poder dictar los nuevos reglamentos, con las referencias que hizo el profesor Sepúlveda. La circular 3 y 4 son de corte más bien urbanístico o de aspectos urbanísticos relacionados con la nueva ley de copropiedad inmobiliaria o el nuevo régimen de copropiedad inmobiliaria. La número 3, que sucintamente dice relación con la obligación de que los condominios deban enfrentar un bien nacional de su público. Y ahí se pronuncia sobre una serie de aspectos que son bastante discutibles, pero que no abordaré en mi presentación. Lo que me interesa es centrarme en la circular número 4, que sí se refiere a las obligaciones o la urbanización en los condominios tipo E, dictando una serie de criterios respecto a las reglas que actualmente prevé la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Pero para abordar este tema, que dice relación en realidad con la forma de concebir los condominios tipo E y la forma de aprobar los condominios tipo E, quisiera primero hacer una breve síntesis de cuál es el régimen en general de los condominios tipo E de la ley 19.537, para después hacer una comparación con el régimen de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, y luego cerraré haciendo referencia... Algo que nos pueda a nosotros evitar un problema más adelante. Bueno, continúo. Cerraré con los criterios que ha vertido la Secretaría Ejecutiva de Condominios en su circular número 4 respecto de estas materias. Los condominios tipo E son una figura de desarrollo que se contempla expresamente en la ley de copropiedad inmobiliaria aprobada por la ley 19.537, que tiene unas características bien particulares y bien similares. Su característica fundamental es que permiten dentro de un predio la generación de ciertos sitios de dominio exclusivo. Esa es su principal característica, si lo pudiéramos resumir en 2 palabras. Y antes de proseguir, es importante tener claro y seguir teniendo claro cuál es el régimen de la ley 19.537. ¿Por qué? Porque en virtud de la ley 21.508, que
dicta, a mi juicio, la norma más relevante, que es su norma interpretativa del artículo 100. Interpretaciones más o interpretaciones menos, gran parte de los operadores jurídicos, entre ellos direcciones de obras municipales, secretarías ministeriales de vivienda y urbanismo, bueno, han entendido que para los efectos de acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria, como el artículo 48 de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria habla que para acogerme al nuevo régimen tengo que cumplir con las disposiciones de esta nueva ley de copropiedad inmobiliaria y su reglamento, como todavía, entre otras, entre la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, los planes reguladores intercomunales o comunales que se apliquen y las normas que se aplican al terreno. Pero como todavía no ha entrado en vigencia, no ha entrado en vigor el reglamento de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, uno puede entender que todavía no han entrado en vigor las disposiciones para acogerme al nuevo régimen de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 21.442. De manera tal que las solicitudes para acogernos a este régimen siguen siendo, el día de hoy, ante las direcciones de obras municipales, las que se refieren al régimen establecido en la Ley 19.536. Por eso es importante tenerlo claro, no solo para hacer el análisis comparativo, sino que para tener claro cuáles son las reglas para constituir un condominio tipo E. Bueno, dicho eso, la Ley 19.537 primero parte por un concepto bastante simple de lo que es un condominio tipo E. Básicamente, en su artículo 2 señala que los condominios tipo E son predios con construcciones o con construcciones aprobadas, dentro de los cuales existen sitios de dominio exclusivo y terrenos de dominio común, como lo señalábamos anteriormente, que es lo que caracteriza a un condominio tipo E. Hay un predio y adentro se pueden generar sitios que son de dominio exclusivo, pero que sin perjuicio de ellos siguen habiendo dentro de este predio bienes de dominio común y se administran como un condominio. Ahora bien, es importante poner atención en esta definición. Tiene que ser sitio de dominio exclusivo y tienen que existir bienes de dominio común. Pero además, tienen que ser predios con construcciones o con proyectos de construcción aprobado. ¿Qué se entiende por proyectos con construcciones? No lo define expresamente la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, pero aplicando las reglas generales en materia urbanística, uno entiende que al final construcciones, según lo define la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, son obras de edificación o urbanización. De manera tal que si hay obras de edificación o urbanización, hay un predio con construcciones. ¿Pero qué se entiende por predios con construcciones aprobadas? Y aquí es interesante ver la definición que hace el régimen de la Ley 19.537 a través de su reglamento. En el decreto 46 de 1998, se señala en el artículo 2 qué es lo que se entiende por predios con construcciones aprobadas. Y me dice, miren, un predio con construcciones aprobadas es un predio que no necesita obras de urbanización, o que necesitándolas, las ha ejecutado y las ha recibido. O que necesitándolas, no las ha ejecutado ni las ha recibido, pero cuenta con un certificado de obras de urbanización garantizadas. Esto es muy relevante, porque si requiero ejecutar obras de urbanización, que normalmente dicen relación con un predio que está afecto a utilidad pública, por la apertura o ensanche de una vía definida en el instrumento de planificación territorial, o de un parque, o que tiene que ejecutar obras de urbanización porque es un predio resultante también de una división afecta, o porque es un predio resultante de un loteo y requiere la ejecución de obras de urbanización para que finalmente termine consolidándose este predio, se entiende que es un predio con construcciones aprobadas en los casos en que, teniendo que ejecutar esas obras de urbanización, estas obras de urbanización están garantizadas. Y es relevante lo que sigue diciendo ese mismo artículo 2 del reglamento de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, en cuanto a que el director de obras municipales tiene que certificar que es un predio con construcciones aprobadas, o sea que se encuentra en alguna de esas hipótesis. No requiere obras de urbanización, la requiere y la ejecutó, o la requiere y no la ha ejecutado, pero las tiene garantizadas. Pongamos en el caso en que las tiene garantizadas. El director de obras municipales certifica eso, y ese certificado le permite primero ser un predio con construcciones aprobadas y por lo tanto poder acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria. No requiere tener ejecutadas las obras de urbanización, basta con que las tenga garantizadas. Pero más importante aún, ese propio artículo señala este certificado, el que acredite que es un predio con construcciones aprobadas, y para el caso particular, un predio que tiene sus obras de urbanización garantizadas, más el certificado que lo declara acogido a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria,
permitirá la enajenación de las unidades. Y por lo tanto, el régimen de la ley 19.537, complementado por su reglamento, me permite acoger a un condominio tipo E un terreno que, por ejemplo, tiene la necesidad de ejecutar obras de urbanización porque está afecto a utilidad pública. ¿Qué requiero? Bueno, requiero tener un proyecto de urbanización aprobado y requiero, a lo menos, tener las obras de urbanización garantizadas. Esa garantía me va a permitir acogerme al régimen de copropiedad inmobiliaria y me va a permitir enajenar las unidades. Esto es importante tenerlo a la vista para la comparación que vamos a hacer después con el régimen actual de la ley 21.442. Y por lo tanto, esos son los requisitos. Y hoy en día, con esta ley, actualmente vigente para estos efectos, yo puedo tomar un terreno y decirle al director de obras municipales, mire, este terreno está afecto a utilidad pública, pero se lo garantizo y me acojo a copropiedad inmobiliaria. ¿Y qué yo tengo que presentar? Bueno, la acreditación de aquello, un plano de condominio tipo E y un reglamento. Con eso me acogen a copropiedad inmobiliaria, el director de obras me da el certificado que además tengo las obras garantizadas y puedo empezar a vender sitios de dominio exclusivo. Surge la pregunta acá si hay requisitos de ejecutar algún tipo de obra interior. Estos condominios tipo E, tanto para constituirse o para enajenar las unidades que son los sitios de dominio exclusivo, ¿necesitan tener obras interiores? Bueno, el propio artículo 2, que ya cité del reglamento de la ley de copropiedad inmobiliaria actual, de la ley 19.537, sigue definiendo otros conceptos y entre ellos define lo que es la urbanización de un condominio. Y dice, mire, se entiende por urbanización de un condominio, aparte de las obras de urbanización de las reglas generales, todo lo que son las obras interiores complementarias que permiten finalmente el uso de este condominio, tales como redes, instalaciones sanitarias internas, circulaciones y áreas verdes, según lo que defina la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Pero esa norma no es una norma que a mí me mandate dentro de los condominios tipo E a ejecutar obras interiores. Simplemente es una norma que las está describiendo y las está categorizando como urbanización de un condominio. Pero no obliga a que esas obras se ejecuten para constituir un condominio tipo A o un condominio tipo B. Y por lo tanto, ¿son obligatorias? En general la respuesta es no. Sin perjuicio de ello, hay otra regla, que está en el artículo 2.6.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que establece ciertas obligaciones para los condominios tipo E. Y dice, bueno, los condominios tipo E tendrán que contemplar superficies destinadas a áreas verdes, a circulación y equipamiento, como si fueran loteos. De alguna manera las asimilan. Pero nótese que al final la obligación es contemplar estas superficies, no ejecutar ningún tipo de obra respecto de las áreas verdes y ningún tipo de obra interior respecto de los equipamientos. Y respecto de las circulaciones, como la asimila a los loteos, recordemos que los loteos tienen obligaciones de ceder y contemplar terrenos destinados a áreas verdes, a equipamiento y a circulaciones. Pero con respecto a las áreas verdes y los equipamientos, los porcentajes de terreno a ceder son porcentajes mínimos, o sea, siempre tengo que cumplir con un mínimo. Pero con respecto a las circulaciones son porcentajes máximos, por lo tanto, no hay porcentaje mínimo. De tal manera que si no se quisieran ejecutar esas circulaciones interiores, no habría ningún tipo de incumplimiento con el artículo 12.17. Pero si ejecutara las obras interiores, el propio artículo recién citado me indica que debe presentarse un proyecto o debe elaborarse un proyecto por parte del arquitecto proyectista y la pavimentación debe ejecutarse respecto al artículo 325 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que son los estándares de pavimentación general para cualquier proyecto de circulaciones. Pero la propia disposición me dice que el arquitecto proyectista puede presentar una solución diferente asimilándose finalmente a estos requerimientos, siempre y cuando declare el arquitecto que presenta las mismas condiciones de seguridad, estabilidad y durabilidad. Y ahí está una exigencia de ejecución, de proyección y de ejecución de obras. Pero esta exigencia no necesita permiso. Lo dice expresamente el artículo 12.17. Estas obras interiores no requieren permiso, pero sí se tendrán que recibir como obras complementarias.
Entonces, en resumen, tenemos que hoy en día, para acogerme según la ley 19.537 a condominio tipo B, solamente tengo que ser un predio con construcciones o con construcciones aprobadas, puedo estar afecto a utilidad pública y tener garantizadas las obras de urbanización respectivas, y no requiero, por regla general, ejecutar obras interiores. Y si las ejecuto, bueno, van a ser las que se contemplan en el 1217, que no requieren permiso y que sí se tienen que recibir. Y reitero, el aspecto más importante, a mi juicio, es que este régimen sí establece que con esa garantía de las obras de urbanización, en caso que las requiera, más el certificado de copropiedad inmobiliaria, yo puedo salir a vender sitios, porque sí lo establece expresamente el artículo 2 del reglamento de la actual ley de copropiedad inmobiliaria 19.537. Y por lo tanto, es una modalidad que me permite darle dinamismo a la actividad inmobiliaria de este tipo de proyectos. Bueno, ¿qué es lo que pasa como contrapartida en la nueva ley de copropiedad inmobiliaria? De partida les tengo que decir que esto cambia desde la conceptuación de lo que es el condominio tipo B. Empieza la nueva ley de copropiedad inmobiliaria señalando en su artículo 1, letra C, punto literal B, ¿qué se entiende por condominio tipo B? Y señala que existen los condominios tipo B o condominios de sitios urbanizados. Y comienza su definición de una manera más o menos similar al concepto de lo que es el condominio tipo B según la ley 19.537. Le dice que es un condominio en el que se atribuye dominio exclusivo a ciertos sitios y quedan otros terrenos bajo el dominio común, como áreas verdes o circulaciones. En esto es prácticamente similar a lo que se señalaba en la ley 19.537. Hay dentro de un predio sitios de dominio exclusivo, o sobre los que se puede constituir dominio exclusivo, y hay otros bienes de dominio común. Pero sí agrega dentro de la definición, y por lo tanto dentro de la conceptuación de lo que es un condominio tipo E, otro requisito adicional para que estemos en presencia de este tipo de condominio, que es el requerimiento de que en estos condominios, a lo menos, exista la aprobación y ejecución de un permiso para las redes, instalaciones o urbanizaciones en el espacio público existente o en el espacio afecto a utilidad pública y o las obras interiores de carácter colectivo de dominio común que sirven para dar un uso urbano finalmente a los sitios de dominio exclusivo, las cuales deberán ejecutarse según los requisitos o los requerimientos, estándares y condiciones que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Y por lo tanto, hoy en día, según la ley 21.442, es consustancial a la existencia del condominio tipo E que existan finalmente estas obras de urbanización, estos permisos, y además la ejecución de obras interiores, que de alguna manera las viene a asimilar la nueva ley de copropiedad inmobiliaria a una especie de urbanización interior. Son distintas de las obras de urbanización que contempla la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Esas son las primeras que se refiere al artículo, las que se hacen en el espacio público existente o en el área afecto a utilidad pública. Bueno, aquí mete también la nueva ley de copropiedad inmobiliaria a estas obras interiores, respecto a las cuales requiere permiso y ejecución. Y como requiere ejecución, eventualmente requerirá también la recepción. Y por lo tanto, como ya lo señalaba al inicio de mi presentación, se cambia la conceptuación del régimen. Ahora, la pregunta para efectos prácticos y para los desarrollos es, bueno, hoy en día ya tengo que saber que mis obras interiores son obligatorias. ¿Cuáles son? Todavía no las sé porque son las que tiene que definir con los requisitos y estándares la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y todavía no se ha dictado la norma de la Ordenanza General que establezca esos aspectos. Pero el día que los establezca, sí voy a tener que saber tenerlos. Ahora la pregunta es, y la pregunta que se hace cualquier desarrollador, ¿cuándo voy a tener que tener, a lo menos, el permiso y o la ejecución de estas obras? Bueno, esa respuesta creo yo que está a lo menos en el inciso cuarto del artículo 48 de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. ¿Qué me dice? Podrán acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria los proyectos con edificaciones aprobadas o con edificaciones existentes o los sitios urbanizados o los sitios, los terrenos en realidad, con proyectos de urbanización para condominios tipo B aprobados. Bueno,
Y al final soy sitio urbanizado. Para acogerme a condominio tipo E, tengo que ver cuál es la definición de sitio urbanizado. Está en el artículo 2, número 14, de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Y lo define más o menos la ley, que los sitios urbanizados son aquella porción de terreno sobre la cual se puede constituir dominio exclusivo en un condominio tipo E y que cuenta con los permisos y con las obras ejecutadas de las redes, instalaciones, obras de urbanización en el espacio público existente o en el área afecta a utilidad pública. Y además cuenta con las obras interiores de dominio común y de carácter colectivo que acabamos de señalar. Entonces, primero, para ser sitio urbanizado, la respuesta es: tengo que tener ejecutadas las obras de urbanización exterior o en el área efecto de utilidad pública si las requiero, pero siempre las obras interiores de carácter colectivo. Para eso necesito tener permiso y para eso necesito tenerlas ejecutadas y recibidas. Pero adicionalmente, me dice el propio artículo 48, inciso 4, que también podrán acogerse a copropiedad inmobiliaria los predios con proyectos de edificación aprobados y con proyectos de urbanización aprobados. Bueno, ¿cuáles son estos proyectos de urbanización? Los que corresponden a esas obras que describe finalmente el artículo 2, número 14. Estas urbanizaciones en el espacio público existente o en el área de efecto de utilidad pública y las obras interiores. Y para eso voy a tener que tener a lo menos este permiso. Pero adicionalmente ahora, para acogerme al régimen de copropiedad inmobiliaria, esa misma disposición, el artículo 48, inciso 4, me dice: para acogerme a este régimen, respecto de las obras de urbanización en el espacio público existente o afecto de utilidad pública, tienes que cumplir con lo que dispone el artículo 136 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. O sea, tienes que tener ejecutadas o garantizadas las obras de urbanización para acogerme a este régimen de copropiedad inmobiliaria. Esto yo diría que no difiere sustancialmente de lo que establece la Ley 19.537. Lo que sí me parece más delicado es lo que agrega la propia disposición, que es: pero para efectos de la enajenación de las unidades, tienen que estar recibidas las obras de edificación y o urbanización. O sea, si tengo que urbanizar el condominio tipo E, ya sea en el espacio público existente o en el área de efecto de utilidad pública, y ejecutar las obras interiores, voy a tener que tener recibidas todas estas obras para efectos de la enajenación de los sitios. Lo que es distinto a lo que establece la ley 19.537, que hoy en día me permite enajenar eso con la mera garantía. Yo creo derechamente que esto es un retroceso respecto al desarrollo de este tipo de proyectos. La ley claramente quiere que hoy en día cumplan con exigencias mayores que las que cumplen hoy en día los sitios resultantes de los loteos, que se pueden enajenar con las garantías, y los sitios resultantes de divisiones afectas, que se pueden enajenar con las garantías. Solo para cerrar, y haciendo ya este análisis comparativo, diré dos palabras respecto de los criterios que ha establecido a este respecto la Secretaría Ejecutiva de Condominios en su circular número 4. Lo primero señala, bueno, los permisos y la ejecución de las obras de urbanización del espacio público existente o afecto de utilidad pública y de las obras interiores son consustanciales finalmente a los condominios tipo E y deben estar aprobadas y ejecutadas de manera a lo menos previa o simultánea a los permisos de edificación que se otorguen en los sitios urbanizados del condominio tipo B. Me parece que es un criterio correcto y razonable, pero llama la atención que hoy en día se haga cargo de esa materia la Secretaría Ejecutiva de Condominios por vía interpretativa, entiendo de que es una disposición o es una reglamentación que tiene que establecer la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones tendrá que decir cuáles son los requisitos, cuáles son las exigencias, en qué momento se exigen y cuáles son los efectos. No podrá ser por vía interpretativa. Entonces, por mucho que el criterio hoy en día nos parezca correcto que ha establecido la Secretaría Ejecutiva, en realidad es mejor esperar a que el reglamento, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, define este aspecto. Un segundo aspecto que también trata en esta materia relevante la Secretaría Ejecutiva en su circular número 4, es que las obras interiores, a diferencia de las obras de urbanización en el espacio público existente o efecto de utilidad pública, las obras interiores no se pueden garantizar. También me parece un criterio adecuado a la norma. Distinto es si nos parezca un criterio correcto. A mí no me parece un criterio correcto, puesto que si al final las voy a asimilar con las obras de urbanización, debería admitir también las garantías para una serie de efectos. Y finalmente,
solo una precisión. En la circular número 4 se da a entender que para efectos o en los casos en que existan estos predios que requieran ejecutar obras de urbanización, esas obras de urbanización deberán estar ejecutadas o garantizadas de acuerdo al artículo 136 para los efectos de celebrar cualquier acto que tenga por finalidad última o inmediata la transferencia de las unidades. Esa declaración en la circular número 4 yo creo que es equívoca o se presta para equívocos, porque alguien quizás podría entender a partir de ello que teniendo garantizadas las obras de urbanización, podría enajenar sitios. Lo que es incorrecto, de acuerdo a lo que señala el inciso cuarto del artículo 48, y que también lo remarca el reglamento de la Ley de Propiedad Inmobiliaria ingresada a la Contraloría General de la República. Solo puedo enajenar los sitios si es que tengo recibidas las obras de urbanización respectivas. Me parece un mal criterio, pero es un criterio legal. Me parece que al final es un error del diseño normativo, no es un error de la Secretaría Ejecutiva. El criterio que ella plantea me parece que sería un criterio adecuado, pero creo que a lo menos pugna o a lo menos se presta para equívocos respecto al criterio legal que establece el artículo 48, inciso cuarto de la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Bueno, y hoy en día, ¿qué nos espera? Está en la Contraloría General de la República el reglamento de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Veremos qué es lo que sale de ahí para poder ver al final los efectos que provocará respecto de cuál es el régimen que tendrá que ser aplicable y las normas que contendrá ese reglamento. Y, muy importante para efectos urbanísticos, faltan las adecuaciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que establezcan estos aspectos y otros más, fundamentalmente los que dicen relación con las exigencias de urbanización en los condominios. Así que quedaremos a la espera de eso. Es el turno ahora de la profesora Janet Bruna. Vamos a preparar el... Ya. Mientras lo preparan, agradecida de la invitación como siempre y dos comentarios respecto de lo que han dicho los colegas. No solo se produce una confusión de lo que es el reglamento tipo con el reglamento de la ley por parte de la Secretaría Ejecutiva y por varios actores, ¿no? Sino que la misma Corte Suprema, en un reciente fallo del 14 de junio, incurre en esta misma... en este mismo actuar errático al confundir precisamente y hacer aplicable a un caso específico y a las obligaciones, es un caso de una sanción que se había impuesto a un copropietario, en que no le hace aplicable el reglamento, sino que el reglamento que tenían, conforme a la ley 19.537, sino que hace aplicable la ley, producto de que existe una derogación expresa, y señala expresamente que el reglamento tipo lo confunde con el reglamento de la ley. Y lo cual es bien anecdótico porque el artículo primero transitorio finalmente señala que el reglamento tipo aprobado o sancionado por el reglamento de la ley. Entonces, uno podría decir, el reglamento tipo hoy día realmente tiene vigencia obligatoria si todavía no ha sido sancionado, es decir, aprobado por el reglamento de la ley que todavía no sale. Entonces uno entiende desde la administración pública que la Secretaría Ejecutiva, como decía Marco, está tratando de colaborar en una demora que está produciendo problemas y está produciendo problemas judiciales que ya tienen incluso un fallo judicial en ese sentido. Lo mismo pasa con la gran crítica que muchos urbanistas están realizando a el tema de los apart-hotel y los Airbnb en los condominios, ¿no? Existe una serie de controversias por urbanistas muy connotados en el país que están en contra de los multifamily, del arrendamiento, de la especulación que se produce con este tipo de sistemáticas respecto al acceso a la vivienda y al alza del precio de las viviendas, de que la misma legislación y el mismo reglamento que está propuesto abra las puertas a los Airbnb y por lo tanto eso sigue en discusión y de seguro, si eso se aprueba así como está, van a haber recursos en contra del reglamento, eso no me cae duda, así que tenemos para largo en esta historia. Y dentro de las mismas problemáticas, porque esto nosotros
Y los abogados vivimos de problemas, dicen, ¿ah? Tratamos de solucionarlos, si no hubiesen problemas, la vida de otros sería muy feliz, pero nosotros no teníamos trabajo, pero bueno. Yo traigo a colación en qué estamos en materia de copropiedad inmobiliaria en relación con la afectación a la utilidad pública. Y es un caso que ha sido bien bullado y que me ha tocado analizar, producto de que existe una discusión de si una afectación a utilidad pública que renació, producto de un fallo, un pronunciamiento de Contraloría, es aplicable a los condominios actualmente en Las Condes. ¿Ya? Es decir, teníamos condominios, muchos condominios que se crearon en el año 97, 95 y posteriormente, que no tenían afectación a utilidad pública. Yo no sé, para que nos estén escuchando desde la perspectiva urbanística, la afectación a utilidad pública, la declaración implica que afecta parte de mi terreno, de mi inmueble, perdón, a utilidad pública, y la utilidad pública la define el respectivo plan regulador comunal o plan regulador metropolitano o intercomunal. En el caso particular de Las Condes y La Reina, existe lo que se denomina la afectación siguiente, la afectación a utilidad pública para parques intercomunales cercanos a cauces, y en este caso el canal El Bollo, ¿ya? Entonces, esto de verdad es un bollo. Que, en definitiva, lo que señala, y ahí ustedes pueden visualizar, ¿no? Estas son noticias, y todo se produce ¿por qué? Para que vean cómo las noticias nos van marcando la pauta en relación a las alertas que debemos colocar. Y siguiente, por favor. Cuando nosotros vamos, la afectación está en ese plano. Un plano a una escala unos 50.000, que para un arquitecto uno puede, es como hacemos un zoom. Si uno hace un zoom, ¿cierto? Pero estamos muy lejos, podemos ver el planeta, pero no vamos a ver mi casa. En este caso, la escala unos 50.000, ustedes pueden imaginar que no se ve mi casa, ni se ve mi condominio, no se ve. Bueno, la afectación a utilidad pública para el parque intercomunal fijado por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, se discute cuál es la franja de afectación. ¿Ok? ¿Y por qué se discutió? Porque se hicieron diversas denuncias por la Fundación Defendamos la Ciudad, presidida por don Patricio Germán, que es el que preside la mayor parte de las denuncias en Chile en este ámbito, respecto de una construcción que se estaba realizando en un área cercana al Parque El Canal del Bollo, construcción de un edificio en altura que no tenía, se le había otorgado un permiso, el permiso 37 del 2018, y no tenía reconocida la afectación en 80 metros. 80 metros. Se denunciaron muchas cosas, la verdad, pero la única de las 15 denuncias que tuvo ese permiso, la única que acogió Contraloría fue que el permiso era ilegal porque no reconocía la afectación del Parque Intercomunal Canal El Bollo de 80 metros. ¿Ya? Y lo que reconocía era una faja de 15 metros. Y ahí empezó la disputa. Ahora, ¿dónde está reconocido esta afectación? Y ahí ustedes pueden ver, está regulada en el Plan Regulador Metropolitano y está regulada en el Plan Regulador Comunal de Las Condes. El Plan Regulador Comunal de Las Condes no regula el ancho de la afectación. ¿Ya? Es decir, si yo tuviera un inmueble ahí, no sabemos el ancho, y no me lo da el CIP, y no me lo da variable, olímpico, ¿no? Es un ancho variable y por lo tanto veamos nosotros de qué ancho se trata, lo cual no es menor. O sea, hablar de 15 metros, hablar de 40 metros, hablar de 80 metros, no es menor. Porque debemos considerar que ahí no podemos construir, que en algún momento se me lo pueden expropiar. Por eso es importante si yo estoy pensando en un solo terreno. Ahora bien, el Plan Regulador Metropolitano, para los que no saben, los planes reguladores están compuestos por una ordenanza, que es como la ley, por una memoria, que es como la historia de la ley, y por planos, ¿ya? Que son el diseño, ¿cierto? Los planos propiamente tal. Entonces uno no le llama planos, porque los planos son una parte de este instrumento de planificación territorial. Bueno, la ordenanza, la ley del Plan Regulador Metropolitano, no define el ancho de esta afectación. ¿Y qué pasó? Pero está el plano, un plano específico que señala que hay un ancho variable y en una de las partes tiene 80 metros. Y en base a eso es que la Contraloría toma este caso y dice,
usted debía aplicar, le dice a la dirección de obra, en este permiso, un ancho de 80 metros. Eso es todo lo que dice, ¿ya? Y pasemos a la siguiente. Ya, ahí explicamos el problema y los pronunciamientos de Contraloría han sido 2020, 21 y 22. El primero es el que yo les estoy contando, el 58945. Señala lo que le dije, que en definitiva el permiso tenía esta irregularidad producto de que no se reconoce la franja de 80 metros. Y nada más, o sea, esto es súper importante porque después se produce un caos a partir de interpretaciones lamentables que tienen hoy día los condominios en una situación de qué pasa ahora, ¿ah? Que es muy contextual al título de este seminario. Bueno, sucede que se prenden todas las alertas, ¿ya? Reclama la municipalidad de Las Condes, reclama la Seremi Minbu ante este dictamen, tratando de buscar una reconsideración. Y esta reconsideración va a salir en un dictamen 2. Sigamos, por favor, con Santiago. ¿Ya? Ahí explicamos el dictamen 1 y explicamos también el dictamen 2 que se pronuncia respecto a reconsideración. Reconsideración es cuando una reposición, yo le pido apelo a la Contraloría, oiga, cambie el criterio, usted no tuvo en consideración estos otros antecedentes. Y ambos explican, tanto la municipalidad como la Seremi Minbu, por qué habían actuado de la forma en que habían actuado. La municipalidad señala, oiga, yo no consideré la afectación a utilidad pública porque no está graficada en ninguna parte, y la Seremi dice, mire, nosotros no tuvimos la declaración de utilidad pública en 80 metros, ¿ya? Producto de que alguna vez, a propósito de una consulta, nosotros emitimos un plano interpretativo del plan regulador metropolitano. Tiene facultades para interpretar la Seremi Minbu, ¿no? Que están cuestionadas la Seremi Minbu hoy día, pero no vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, la Seremi le explica eso a Contraloría. Y Contraloría le dice, mire, usted puede interpretar, pero no puede llegar y cambiar la franja de 80 metros y bajármela a 15. No puede. Así que ve usted que hace con ese plan interpretativo, pero es ilegal. Y le reitera a la municipalidad que estuvo mal emitido el permiso porque debió considerar la faja de 80 metros. Si ustedes se dan cuenta, lo que hemos escuchado hasta ahora es para el caso concreto, la Contraloría expresa que hay ilegalidad en un permiso por no reconocer una faja de 80 metros y que un plano interpretativo que se hizo para el sector del remanso de Las Condes era ilegal, por no considerar la faja. Y aparece un dictamen 3. Ahora sí. La Seremi Minbu, como le habían obligado a dejar sin efecto el plano interpretativo, reconsidera ante la Contraloría. De nuevo, insiste en la idea, oiga, mire, lo que pasa es que tenemos un zoom muy grande y no está bien fijo cuál es el metraje, y por lo tanto nosotros hicimos una interpretación sin tener en consideración todos los sectores. Considere usted que solo nos estamos refiriendo al sector del remanso. Y la Contraloría, y a su vez el municipio también solicita un pronunciamiento aparte, es como que ya asume la realidad de que era ilegal el permiso, esa realidad. Y le dice, bueno, ¿me podría decir usted qué tengo que hacer ahora que estoy modificando el plan regulador comunal? ¿Qué metraje le tengo que colocar? Porque estamos reconociendo el parque intercomunal. A la municipalidad le dice, oiga, son preguntas evidentes, ¿no? El plan regulador metropolitano manda, y por lo tanto usted tiene que reconocer la faja en el metraje que ya dije, ¿ya? Es decir, eso es algo que fija como punto de partida obligatorio para la modificación del plan regulador comunal, y se está aplicando en Las Condes. Y a la Seremi le insiste que esto es ilegal, pero dice algo que quiero leer. Adicionalmente, es necesario consignar que el mencionado dictamen no se pronunció sobre la totalidad de la extensión del indicado parque, no se pronunció sobre el todo, sino que solo respecto de un tramo específico, al aludir a un perfil variable no menor de 80 metros en ese sector que nosotros podemos entender que es el remanso, que es donde está toda la discusión. ¿Por qué salta
este problema a todos los demás condominios que están adyacentes acá en el mall? ¿Por qué creen ustedes? Porque a alguien se le ocurrió que nos iba a afectar a todos. Y como nos iba a afectar a todos, se produce un recurso de protección. Y ahí se prenden las alertas para todos los condominios. ¿Por qué? Porque son condominios, la mayoría cuyos permisos, nosotros conseguimos los permisos del 97, ¿no? El CIP, ¿cierto? Del 97 no tienen reconocida la afectación. Entonces el condominio puede decir, oiga, a mí no me afecta lo que salió y todos calladitos, nadie se pronuncia, porque si no van a saltar alertas. ¿Cuál es el miedo de los condominios, de los propietarios? Que si ya está construido, podría decir, ¿por qué se fueron a la corte? Porque evidentemente afecta el avalúo fiscal y el avalúo comercial de la propiedad, ¿no? Con una franja, consideren que la primera línea, o sea, si nosotros medimos 80 metros, uno puede pensar 40 y 40 en el cauce, para un lado para otro. Otros pueden decir, no sé, imagina, Patricio Germán, no, 80. De aquí a allá, 80. Y por lo tanto puede tomar toda mi línea de casa, toda mi casa. Puede quedar capturada por esta afectación de utilidad pública y por lo tanto no van a comprar nada. Ya. Va a haber un problema con la tasación. Pero el resto del condominio podría decir, bueno, a mí no me interesa porque no estoy en la primera línea, ¿ah? No estoy ahí en el riesgo. Pero somos un condominio. Entonces, ahí surge una segunda pregunta. Ya, tenemos claro que los que están más expuestos son los de la primera línea, los que están cercanos a esos 80 metros. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con el resto de los copropietarios del condominio que no están en esa primera línea porque la afectación a utilidad pública recae o recaía o debió recaer en el terreno del condominio? ¿Entienden? Bueno, entonces, ¿qué sucedió con este recurso de protección? Fue rechazado, una reconsideración de los vecinos ante la Contraloría fue rechazado, o sea, estamos mal hasta ahora. Y fue un grupo de vecinos de condominios ya constituidos de Las Condes que decía, oiga, me están afectando. Lo que contestó Contraloría en la Corte de Santiago, en la Corte de Apelaciones, fue, oiga, ¿de qué manera podría yo afectarlo si mi pronunciamiento fue muy específico? ¿Ya? Pero evidentemente, desde este recurso de protección y desde los dictámenes de Contraloría, la Seremi dejó sin efecto, sin más, el plan regulador, el plano interpretativo, lo cual ya puede ser cuestionable porque las autoridades públicas no pueden dejar sin efecto, sin más, un acto administrativo. Y en este caso, recuerden que los planes reguladores, los instrumentos de planificación territorial, tienen un mix, es decir, memoria, ordenanza y plano. Por lo tanto, se considera parte de ese gran acto administrativo. ¿Puedo dejarlo sin efecto, sin invalidar el plano? Bueno, lo hizo. Y por lo tanto, se quedó desnuda la municipalidad. ¿Y qué hace la directora de obras de la municipalidad? Dije, de aquí en adelante, los CIP que yo emita para los condominios van a ir con afectación. Es que primera línea, no, a mí no me hable primera línea, y además ancho variable. No me hable de primera línea, no me diga si son parte de un condominio que tiene la afectación como condominio, y por lo tanto los certificados de informaciones previas los vamos a emitir así. Contraloría ha sido insistente, y esto es lo bueno para los condominios de Las Condes. Ha insistido con que este pronunciamiento fue para un caso específico. Y que por lo tanto no debió ser afectada o no debían sentirse afectados los demás propietarios de los otros condominios. Por lo tanto, se rechaza el recurso y hoy día está en la Corte Suprema y vamos a ver qué pasa con la Corte Suprema en este sentido. Pero llevamos hay abogados que pueden tener distintas apreciaciones en esto, pero estimo que la Contraloría podemos obtener aún de Contraloría que se pronuncie respecto a estos casos en consonancia con lo que ha dicho la Corte y en consonancia con los dictámenes. Pero es la Contraloría la que tendría que pronunciarse respecto de ¿me afecta lo que usted dijo o no me afecta, considerando que yo tengo una historia sin afectación? Y si la Contraloría me dice sí, le afecta mi pronunciamiento 80 metros, ahí se produce, ¿cierto?, una amenaza y vulneración a mi derecho de propiedad. En ese momento. Porque ahora
ellos consideraron, los que demandaron, consideraron que había una amenaza, pero dejó al resto de los vecinos expuestos ante dos rechazos, uno de Contraloría y uno de la Corte. Y siempre sumar rechazos hace mal a las causas de los demás que estén involucrados. Entonces, ¿en qué estamos hoy día? Esa es la situación que debemos analizar las afectaciones a utilidad pública de los condominios como un todo y no como inmuebles aislados. Por algo es un condominio. Y la situación que afecta hoy día a Las Condes tiene que ver precisamente con recurrir a la Contraloría para obtener un pronunciamiento negativo. Es decir, se debe armar toda una teoría del caso en el cual uno demuestre que mi condominio debe quedar exento, porque va a ser la única manera que la pobre directora de obras pueda emitirse sin considerar esta posición conservadora que ha tomado respecto de considerar una franja de 80 metros. Aparte que yo insisto, no tenemos claridad de esa franja y por lo tanto, solo a través de un plano de detalle solicitado a la Seremi, que lo solicitó también la municipalidad, pero todavía no se ha hecho, podríamos determinar específicamente cuáles son los predios afectados y en qué metraje, cosa que la Seremi no ha querido volver a resolver porque no quiere interpretar más nada. Así que esa es la realidad y cómo estamos hoy día con la afectación de utilidad pública en el condominio. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Luna por su intervención y vamos a dar paso a una pequeña ronda de preguntas, si es que los presentes tienen alguna o en línea. Online. Damos la palabra. ¿Alguien que quisiera preguntar? ¿Hacer algún comentario? Fíjate que a mí me gustaría hacer un comentario, Santiago. Disculpa ya que nadie se entusiasma, ¿no? ¿Ah? No, sí, vamos a poner la cuota de entusiasmo, ¿no? ¿Ah? Y eso que todavía no hemos tomado el pico sour, ¿no? Bueno, no, primero agradecerle a Janet un comentario que hizo en su introducción, que a mí se me había olvidado, efectivamente, a propósito de incluso fallo que tú citas de la Corte Suprema, que no lo conocía, así que te lo voy a pedir. Pero, se pasó amorosa. Bueno, porque era evidente que iba a suceder eso. Porque incluso este reglamento tipo fue dictado con bombo y platillo, apareció en canales de televisión, etc. Y la verdad es que la utilidad de ese reglamento tipo, al menos si yo leo la ley 21.442, es extraordinariamente escasa. Porque no hay una norma general que diga, mire, si usted no tiene un reglamento, le vamos a aplicar esto. Solamente este artículo primero transitorio. Y este artículo primero transitorio no se refiere a cualquier condominio. Dice, deberán dotarse un reglamento de copropiedad aquellos condominios que hubiesen sido creados antes de la entrada en vigencia de la ley. O que habiendo surgido con posterioridad, y ojo con esto porque cuesta bastante interpretarlo, se originen en una comunidad que no signifique copropiedad. Es bastante curioso esto. O sea, quiere decir que nosotros tenemos una suerte de condominio que está regulado por el derecho civil en consecuencia y que no está acogido a la ley de copropiedad inmobiliaria y luego nosotros lo acogemos. O sea, es una figura extrañísima, excepcional. Y lo que agrega Janet, que es muy potente, que lo dice el artículo primero transitorio. Cuando habla de este reglamento tipo, dice que este reglamento tipo debe ser sancionado por el reglamento de la ley. O sea, aquí se puso literalmente a los bueyes, la carreta delante de los bueyes. Porque eso es lo que sucedió. Es decir, el reglamento debía sancionar. Sancionar significa legitimar, por decirlo en términos bastante sencillos, ¿no? Y resulta que hoy día entonces tenemos dictado un reglamento publicado en el Diario Oficial, un reglamento tipo que todavía no sabemos bien para qué sirve, y no está sancionado por un reglamento que debe ser dictado dentro de los 12 meses a contar de la publicación de la ley. O sea, eso en el fondo, lo que yo traté denodadamente de hacer en mi exposición en estos 20 minutos, de señalarles que en realidad esto es como
una película Cantinflas, digamos las cosas como es, claro. Yo creo que aquí intervino el jurista Mario Moreno, el jurista mexicano, intervino en esto, porque yo no tengo otra explicación, sinceramente, no. Y por Dios santo, uno, entre comillas, como especialista en la materia, si se le pudiera decir, a pesar que es presuntuoso decirlo, ¿no? Cuesta mucho responder cuando te hacen preguntas hoy día en torno a la copropiedad inmobiliaria, porque al final no sabes qué está vigente, quién no está vigente, cuándo va a estar vigente. De verdad que es extraordinariamente complejo. Y lo último, perdón, eso es bien interesante lo que comentabas tú recién, incluso también esa norma hace relación a las promesas de compraventa. Y justamente que esas sí las puedo celebrar, la reserva y las promesas, claro, con el certificado. Claro, y además es interesante porque el certificado de copropiedad dice una cosa bien curiosa, dice que tiene que autorizar la reserva y la promesa, cosa que hasta la fecha no era así, digamos, o sea, no era necesario que el certificado dijese expresamente que... Esa es la unidad de lógico, exactamente. Así que, eso, perdón, parece que había una pregunta. Sí, una pregunta... ¿Puedo decir nomás? Sí. Primero, saludar a los panelistas, un privilegio escucharlos y estar presente. Debo también saludar a los directores del Colegio de Administradores que están presentes, porque es un privilegio el escucharlos a todos. Y referente a dos cosas que están relacionadas con el reglamento que se publicó. En abril, una semana después de haber cumplido el plazo fatal, digamos, en que debiese estar ese reglamento, tuve la oportunidad de entrevistar en el programa Hablemos de Copropiedad a la secretaria ejecutiva. Y dos cosas. Lo primero, dijo que ella había mandado antes a Contraloría, no sabe, y a lo mejor tú me puedes ayudar, cuánto tiempo tiene como máximo Contraloría para emitir, digamos, o autorizar o reprobar. Y en segundo lugar, al preguntarle por ese reglamento, ¿verdad? Me lo comentó y está grabado, que en un afán, y esto lo estoy interpretando yo, populista, digamos, de evitar que las comunidades paguen a un profesional para que redacte, ¿verdad? Le estaban dando una especie de minuta para que solamente le cambiaran los nombres de las comunidades y tuvieran un reglamento tipo para llevarlo a cabo. Por lo tanto, la impresión que nos dio no solamente a los que la estábamos entrevistando, sino que a muchísimos auditores, es una falta de profesionalismo enorme por parte no solamente del departamento, de la Secretaría Ejecutiva, sino que en general de quienes están hoy día trabajando en este aspecto, debido precisamente a que hay un problema bastante serio. Hoy día, tal como tú lo has descrito, tú lo ves desde el punto de vista legal, Marco Antonio, muchos administradores lo vemos desde el punto de vista presencial y estamos viviendo esa situación en los condominios. Así que lo quería comentar porque me pareció bastante extraña la respuesta que nos dio en este caso la Secretaría Ejecutiva. Bueno, gracias Aníbal por la reflexión y por compartirnos también esa información, porque eso ocurrió en un programa radial, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que esto es fruto del buenismo que campea hoy día, ¿no? en nuestra sociedad, porque todo es entusiasmo, buenismo, buenas intenciones en general, pero en esto hay que ser súper serio. Yo no estoy diciendo que ellos no sean serios, pero es un exceso de entusiasmo, por decirlo de alguna forma. Y efectivamente no hay una norma en la ley de copropiedad inmobiliaria que respalde esa buena intención, por decirlo de alguna forma. Ni siquiera que diga, oiga, mire, si usted no se adecúa, porque eso sería, porque, a ver, hoy día en Chile, salvo, claro, que sean condominios acogidos la ley 6071, que es la primera ley de copropiedad que hubo en Chile, ¿no? Que de la década de los años 30. Pero un gran avance que significó la ley 19.537 fue que en Chile ya no podían nacer condominios sin reglamentos. Por lo tanto, hoy día, salvo que sea un edificio de la época de Tutankamón, por decirlo de alguna forma, hoy día no existen, ¿no es cierto?, condominios sin reglamento. Entonces, les rige esta norma de la adecuación. Pero no hay una norma que diga que si tú no te adecuas, se te aplica el reglamento tipo, primera cosa. Entonces, claro, por eso digo yo que es un exceso de buenismo, porque en el fondo es como, mire, ¿saben qué?
para que ustedes no tengan que contratar a un abogado, no tengan que gastar plata, etcétera, etcétera, o no tengan que pensar mucho, ¿ah? Usted le cambia un par de cositas acá, ¿no? Las pega con un clip, aquí otro con un scotch, qué sé yo, y saca su reglamento. Bueno, lo primero que tengo que decir respecto de eso es que eso es bastante irresponsable. ¿En qué sentido? No estoy diciendo de parte de la Secretaría, estoy diciendo de parte de un administrador y un condominio. Porque no nos olvidemos una cosa, cada condominio tiene realidades distintas. Entonces, claro, si esto va a ser la típica de cumplir por cumplir y vamos a emitir un documento solamente porque la norma me exige, entre comillas, una adecuación, sí, lo puedo hacer, por supuesto que sí. Pero la pregunta va a ser otra. Va a ser, oye, ¿ese reglamento efectivamente es útil para regular la convivencia en este condominio? Yo siempre cuento el siguiente caso, y se lo cuento a mis alumnos. Yo cuando compré con mi mujer, compramos nuestra casa actual, que está en un condominio cogido en la ley 19.537, condominio tipo A, yo pedí el borrador del reglamento, porque quería verlo. Un condominio casa. Me mandaron el reglamento de un edificio. No sé si con eso explico un poco lo que yo quiero explicar. Y hecho por un connotado especialista en copropiedad inmobiliaria en Chile. Eso por lo que me dijeron de la inmobiliaria. Le dije, mira, será muy connotado, le dije, pero este reglamento es de un edificio y yo estoy comprando una casa. Bueno, eso es, fíjate. Y lo grave también, a mi juicio, por muy buenas intenciones, y por eso es que hablo de buenismo, buenas intenciones, oye, es... ¿ese reglamento efectivamente se ajusta a derecho? ¿Por qué digo se ajusta a derecho? Porque todavía no se dicta el reglamento de la ley. Y se supone que si ese reglamento tipo no respeta el reglamento de la ley, sería contrario a derecho. No sé, quizá no va a pasar nada, pero... No sé cómo... Ahí sumar a lo que dice Marco, que en definitiva la aplicación del reglamento tipo solo para los casos en que no se haya redactado un reglamento. Si estamos dentro de esos casos, se tendría que aplicar este reglamento tipo si es que entendiéramos que el reglamento tipo existe. Pero desde una perspectiva literal, uno podría decir que ese reglamento tipo no tiene ningún valor jurídico vinculante mientras no sea sancionado por el reglamento de la ley. Y por lo tanto, esos son los casos que van a enfrentarse a este problema, porque los otros están siendo aceptados. O sea, aún más, perdona, desde un punto de vista ya de un profesional, la respuesta, vamos a responder desde un punto de vista profesional. Incluso, a mi juicio, yo tendría que recomendarle a un cliente, ya, pensemos que el cliente quiere ahorrarse plata, ¿no? Y quiere adoptar este reglamento. Pero ojo, ese cliente tendría que hacer lo siguiente, pasar por el test de la blancura este reglamento una vez que se dicta el reglamento de la ley. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Porque lo que vamos a tener que chequear es que ese reglamento que ya se dictó está conforme al reglamento que todavía no se dicta. Ojo con eso. ¿Se entiende, no? Lo que estoy tratando de explicarle. O sea, profesionalmente al menos debieras hacer eso. Porque podría estar implementando normas que son contrarias al reglamento. Y yo creo que el reglamento va a haber que hablar. Y la pregunta tuya, corríjanme, Ananía y Anet, ustedes que se manejan mal el derecho administrativo, de partida la Contraloría no tiene plazo. No tiene plazo, por eso tu pregunta. Y en segundo lugar, ¿cuánto tiempo lleva ya en la Contraloría esto? 4 meses. De abril. Bueno, yo ustedes que se manejan mejor, eso me parece que no es muy buen presagio, ¿no? No es un buen presagio que lleve tantos meses ahí, ¿o no? No, tampoco está. ¿No? ¿No es tanto? No. Bueno, yo creo que contiene, al menos el borrador que uno tuvo acceso, que andaba dando vuelta por ahí en enero aproximadamente de este año, a mi juicio contiene varias ilegalidades, en mi modesta opinión. Y tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? Varias ilegalidades, partiendo por el tema de los aparotes. Partiendo por eso. Y otras más, y otros errores también, que cambia plazos por ahí, etcétera. No, y hay normas que no permitirían las ventas en verde y en blanco. Exactamente. Exactamente. Se hicieron presentaciones para cambiarla, así que imaginamos que eso no... Otro ejemplo que debo dar, por ejemplo, un error que nosotros criticamos en el seminario anterior y que luego fue modificada la ley, que eran los famosos convenios de pago de gastos comunes, que nosotros los criticamos fuertemente, que
creíamos además que era un atentado al principio de la autonomía de la voluntad. Bueno, como que existe esto de intervenir la autonomía de la voluntad, porque el reglamento, por ejemplo, agrega algo que es curiosísimo, que las cuotas tienen que ser iguales y sucesivas. O sea, yo, administrador, no podría celebrar el siguiente convenio, que usted en las primeras cuotas me pague más incluso. O sea, esta prurito, ¿no?, de meterse en la autonomía de la voluntad a las personas, yo lo considero francamente inaudito, de verdad, porque es kafkiano, porque quizás tú como administrador puedes hacer una buena negociación y no todas las cuotas iguales, sino que las primeras cuotas sean más altas que las otras, digamos. O al revés. O al revés, lógico. Depende de las circunstancias. Bueno, la ley no dice eso, pero aquí nuevamente, una vez más, damos paso a una creatividad sin límite, digamos, ¿no? Bueno, eso. Hay una pregunta de Matías Robertson, que está en línea. Yes. Sí, hola, buenos días a todos los expositores. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Sí, maravilloso. Bueno, agradecer nuevamente a la facultad por la organización. Estos seminarios siempre nos ayudan bastante a todos los que nos dedicamos al rubro. Básicamente una especie de pregunta, apreciación para el profesor Othman, porque básicamente estuvo muy interesante la comparación de los regímenes de los condominios tipo B, de la legislación derogada y de la actual. Básicamente, si entiendo bien el asunto medular de la comparación, ¿verdad?, es que una vez que se publique y entre a regir el reglamento de la actual ley de copropiedad inmobiliaria, entenderíamos que para la enajenación entonces de las unidades de los condominios tipo B, estos tendrían que ser previamente recepcionados, tanto las obras exteriores como las interiores. Entonces, en ese orden de ideas, y acá le consulto al profesor, ya metiéndonos casi lleno a lo que es materia de derecho urbanístico, acá entenderíamos entonces que para la enajenación ya de los lotes tipo B, entonces vamos a tener que previamente haber tramitado y contado con todas los permisos sectoriales, a diferencia de lo que ocurría con la antigua legislación, que actualmente igual se aplica. ¿Por qué? Porque si hablamos de que se tienen que recepcionar las obras, recordemos que requisito en la Ley General de Urbanismo y Construcción es que para la recepción de obras se tiene que también cumplir, por ejemplo, con los permisos ambientales, ya sea con un CEIA o con una RCA. Entonces, claramente sabemos que los tiempos que toman los permisos sectoriales ambientales también son bastante latos. Entonces, en ese sentido, yo no sé si yo estoy en lo correcto. Para poder entonces enajenar estas unidades vamos a tener que contar ya con los permisos sectoriales ambientales antes de poder enajenar, para que éstas sean recepcionadas por la Dirección de Obras Municipales. ¿O estoy equivocado, profesor? No, en términos generales, en términos generales, correcto. Solamente algunas precisiones. Diría que más bien, en lugar de que cuando se apruebe el reglamento de la ley de copropiedad inmobiliaria, más bien diría cuando entre a regir, al final, el régimen del artículo 48 y las obligaciones o los requisitos respecto a las obras interiores. Yo ahí haría una precisión. Creo que no es tan simple como decir, oye, entra a regir la nueva ley, el reglamento de la ley de copropiedad inmobiliaria y ya entren a regir todas estas disposiciones. Como lo comentábamos en la exposición, en realidad hay que ponerle un ojo a cada disposición para ver cuándo van a entrar en vigencia, según no solo la aprobación y la publicación del reglamento de la ley de copropiedad inmobiliaria, sino que los ajustes a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y otras normas complementarias. Pero, zanjado ese punto, es correcta la apreciación que tú tienes. Si al final, cuando entre en régimen, al final, esta obligación del artículo 48, inciso cuarto de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, y entre en vigor, puede tener que efectivamente tener ejecutada y recibida la recepción de las obras de urbanización que debe ejecutar el espacio público existente o el área de efecto de utilidad pública para poder enajenar. Lo que implica, como bien señalas tú, que voy a tener que haber hecho también todo el análisis y la tramitación correspondiente, sectorial, voy a tener que tener todos los permisos y voy a tener que tener aprobados los proyectos del Serviu, voy a tener que tener aprobados los otros proyectos de especialidad de la urbanización y
voy a tener que contar con mi resolución de calificación ambiental, que me la van a exigir previa a la recepción de obras, si es que es un proyecto que debería ingresar obligatoriamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. Si es de los proyectos respecto de los cuales hay dudas, probablemente me van a pedir a lo menos una respuesta a una consulta de pertinencia de no ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que, como bien señalas tú, le agrega más tramitación y más plazos a un hecho tan simple como vender un sitio. Un sitio de dominio exclusivo, o un sitio urbanizado del condominio tipo E, como lo llama la ley 21.442. Es así. Para agregar, Matías, yo creo que uno tiene que entrar ya a clarificar que la resolución de calificación ambiental, si es un proyecto que lo necesita, no debe esperar a la recepción. Es decir, la Contraloría y la Corte Suprema han sido bastante tajantes en decirle a los directores de obras que si ellos tienen alguna duda respecto de que un proyecto deba entrar a evaluación ambiental, no pueden esperar hasta la recepción. Tienen que hacerlo desde el momento que se genera la duda o desde que se le genera una denuncia, y tienen que hacerlo mediante una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente y tomar en base a sus facultades fiscalizadoras. Por lo tanto, en rigor, en base a esta jurisprudencia, no vamos a llegar a la RCA al momento de la recepción. Y si se llega, claramente vamos a tener que esperarla. Eso es algo que ya lo tienen claro los directores. Pero hoy en día, la Asociación Nacional de Directores de Obras tiene también claro que si tiene duda de un proyecto, no sé, si estoy cerca de las dunas, si estoy cerca de un humedal, pues si estamos en la duna o en el humedal, es evidente. Aunque sea una ampliación, el director de obra lo está denunciando, y está haciendo la consulta antes de él. O sea, se presenta el permiso, se le dice el permiso, oiga, ponga ojo en esto, y luego se mandan las denuncias o las consultas pertinentes. Por lo tanto, en rigor, esto en la ley de medio ambiente, un proyecto que debe ingresar no puede iniciarse antes de tener la resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más estrictos. Hoy en día, como decía Ottman, los certificados de pertinencia son los únicos que nos salvan, sin perjuicio de que no tienen mucha validez, ¿no? Y se les reconoce, o sea, como que sirven, pero no sirven. ¿Pero para qué sirven? Para decirle al director de obra, oiga, aquí el Servicio de Evaluación Ambiental me dijo que no entro a evaluación ambiental, y por lo tanto el director o directora de obras no pueden contraponerse a ese acto administrativo de otra autoridad. ¿Se entiende? Entonces es un poco una salvaguarda para el director de obra y del titular del proyecto respecto al director de obra. Ahora, eso no obsta a que si existen 5 denuncias, 10 denuncias, el director de obras se va a cuestionar, digamos, ese certificado de no pertinencia. Pero en rigor, no deberíamos llegar a la recepción de obras sin haber tenido la RCA, porque esa se exige para inicio de obras. Ahora, sí, complementando eso, el problema al final que se me detona con esto es que me hacen exigibles la recepción de las obras de urbanización para efectos de la enajenación de unidades frente al régimen de la ley 19.537, que hoy en día me basta la garantía de las obras de urbanización. Pues todo lo que me detone iniciar obras de urbanización, que al final son obras de construcción, me empieza a vincular con el aspecto que señala Matías y que señala Janet. Que actualmente, me voy a tener que evaluar dentro del sistema de evaluación ambiental para iniciar esas obras, me la van a exigir también de todas maneras cuando las reciba. El régimen actual es mucho más simple y le da mucho más dinamismo a la actividad. Yo puedo tener mi permiso de urbanización, todavía no iniciar absolutamente nada, lo tengo garantizado y en ajenos sitios. Y con eso empiezo a hacer caja, con eso le empiezo a dar una dinámica al proyecto particular. Toda esa dinámica hoy en día, con el régimen que prevé la ley 21.442, se ve retrasada por los aspectos que estamos comentando. Bien. Perdón. No, eres tú. No, parece que estamos con eco. Estoy con eco, ya, perdón. Bueno, los invito ahora, vamos a hacer un break, hay un cafecito afuera esperándonos, así que esperamos 15 minutos y volvemos a la segunda charla, ¿les parece? Segunda parte. Muchas gracias. Vamos.